atención esta canción, porque hay una estrofa que dice que la santidad alegra y la integridad ¿trae qué? Paz. Y está en relación con nuestro tema que hemos venido tratando estas 2 semanas. El que camina en integridad anda confiado, mas el que pervierte sus caminos será ¿qué? Quebrantado. Y estuve mirando hace unos 4 o 5 meses a la luz de este tema acerca de la integridad y me llamó la atención que se habla de Job como un hombre que fue íntegro. Se habla de él como un hombre que fue fiel, que fue paciente, la paciencia de Job, ¿sí? La paciencia del siervo Job. Pero aquí nos dice, capítulo 2 de Job, versículo 9, su esposa le reprochó: ¿todavía mantienes firme tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Cuando hay dificultad, cuando las cosas van mal, alguien cercano le dijo: ¿todavía te mantienes firme en tu integridad? La integridad se ve muchas veces amenazada por nuestras circunstancias. La integridad muchas veces se ve amenazada por los momentos que nosotros vivimos. Y si ustedes miran a la luz del libro de Job, siempre se repite esta palabra de integridad. Y hemos venido tocando diversos temas. Hemos hablado acerca de Jesucristo como modelo de integridad. Y esa tiene que ser nuestra base. ¿Por qué? Porque Jesús es donde nosotros necesitamos colocar nuestros ojos. Él pudo vencer esos momentos difíciles que siendo hombre resistió toda tentación. ¿Y cómo lo hizo? A través del poder del Espíritu Santo. Veíamos que no es una cuestión mía, no es un esfuerzo mío, no es un esfuerzo personal. Es algo que el Espíritu Santo de Dios hace en mí. Y como creyentes nosotros tenemos el Espíritu Santo de Dios. Y cuando nos veamos enfrentados a momentos donde nuestra integridad está siendo amenazada, que podamos recordar: Señor, que tu Espíritu Santo me dé el poder para mantenerme firme, como decía Job, le decía a la esposa: ¿todavía te mantienes firme? Sí, Señor, me quiero mantener firme todavía. Y un segundo elemento, la palabra de Dios. La palabra de Dios siempre nos mostrará a nosotros lo que está bien o lo que está mal. La palabra de Dios nos dará a nosotros el derrotero para tomar buenas decisiones, para decir: lo que tú dices aquí es lo que yo voy a hacer. Entonces, tomamos como base al Señor Jesucristo como modelo de integridad. Pero también vimos jóvenes de integridad, profesionales de integridad, mujeres o madres de integridad. Hace 8 días vimos una iglesia íntegra. Y son muchos los elementos que nosotros podemos tomar acerca de la integridad. Quiero recordar, integridad es algo completo, que no está dividido. A veces nos dividimos en diferentes áreas de nuestra vida. No sé, tal vez de pronto ustedes han escuchado esta ilustración. Un hombre se encontró una maleta llena de plata y se dio cuenta que no era de él, algo pasó. Entonces él fue y la devolvió a un lugar y le dijeron: oiga, usted es una persona honesta, recta, justa. ¿Por qué no nos permite hacerle una entrevista? Y sale usted con la persona que le está acompañando, que era una mujer. Y él dijo: ¿sabe qué? No. ¿Por qué no? Porque la que está al lado no es mi mujer. Entonces a veces somos íntegros en unas áreas, pero en otras no. Tenía una dualidad esta persona, su corazón estaba dividido. En unas cosas era íntegro totalmente, pero en otras no. No querían que lo sacaran porque de pronto la esposa le iba a decir: andabas con ella, ¿no? Y tú sabes quién es ella. Entonces él dijo: mejor no. Y el tema que nosotros vamos a tocar
en esta mañana es familias íntegras. Como familia nosotros necesitamos aprender al interior qué es la integridad. ¿Qué es la integridad? Como familias, hay un dicho que es un poquitico fuerte, ¿no? Familia que roba unida, ¿qué dice? ¿Permanece qué? Unida. Familia que roba unida, permanece unida. Pero también hay familias que si están unidas a la luz de la Escritura, a la luz de lo que Dios dice, se puede estar unido. Y vamos a ir a la porción del libro de Josué, Josué capítulo 24. Josué capítulo 24, del versículo 14 al versículo 15. Antes de leerlo, Josué llega a una edad mayor, ya está anciano. Y él dice, ya los años me pesan, yo ya estoy viejo. ¿Y qué hace él? Reúne a todas las tribus de Israel. Los convoca a una reunión. ¿Y qué quiere en esta reunión? Y el texto nos habla acerca de la renovación del pacto, de un pacto que tenía Dios con su pueblo. La renovación del pacto. Este texto está en este contexto y quiero que lo miremos así. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios periódicamente tenía que hacer una renovación que tenía unos elementos que estaban inmersos en las civilizaciones antiguas. Y vamos a mirar esos 3 elementos ahorita, pero vamos a leer este texto. Versículo 14 y versículo 15 de Josué 24. Por lo tanto, ahora ustedes entréguense al Señor y sírvanle fielmente. Desháganse de los dioses que sus antepasados adoraron al otro lado del río Éufrates y en Egipto, y sirvan solo al Señor. Pero si a ustedes les parece mal servir al Señor, elijan ustedes mismos a quién van a servir: a los dioses que sirvieron sus antepasados al otro lado del río Éufrates, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra ustedes ahora habitan. Por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor. Por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor. Hay una palabra que se repite aquí bastante. ¿Qué palabra se repite aquí bastante? Si ustedes lograron captar. Servir. Muy bien, servir. Aquí hay una repetición de un término. Servir, sírvanle, si van a servir. Y nuevamente, Josué dice, por mi parte, yo y mi familia serviremos al Señor. No sé, padres, si ustedes tienen sus hijos en clase de 10 hacia abajo, ¿les han preguntado sobre qué tema se está hablando? ¿Les han preguntado? Mi esposa habló con una amiga. Ella le dijo, cuando le pregunté a mi hijo sobre qué tema estaban hablando, dijo, mamá, pues de integridad. La idea es que toda la comunidad podamos estar unidos en una misma idea. Y eso me quedó sonando a mí. Y yo estaba preparando el mensaje y le dije a mi hijo, Juanito, hijo, ven un momentico, cuéntame de qué están hablando en las clases. Y me dijo igualito, papi, pues de integridad. Y yo le dije, bueno, pero cuéntame un poquitico más cómo estás aprendiendo el concepto. Entonces él me dijo, papi, lo estamos aprendiendo con los opuestos. Y me dijo, ¿cómo así con los opuestos? Sí, pues lo opuesto de mentira, ¿qué es, papá? Pues verdad. Entonces, a la luz de los opuestos, ellos están aprendiendo lo que es integridad. Integridad tiene que ver con veracidad. Y qué bueno que estas nuevas generaciones estén levantándose con este concepto de integridad
en sus corazones. Hoy más que nunca es necesario, en medio de la corrupción que nosotros estamos viviendo, hablar de la integridad. Vale la pena. La integridad es de los principios bíblicos. Hemos leído esta porción, pero yo quiero hablar un poquitico acerca del libro de Josué. El libro de Josué es un clímax y es algo máximo en la historia bíblica, porque en este libro de Josué se cumplen las promesas que Dios había hecho al pueblo de Israel a través de Abraham. En este libro de Josué se cumple todo lo que Dios había dicho años atrás. Sacó a Abraham y le dijo: te haré una nación grande, te daré una familia, te daré un lugar donde tú vas a habitar, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Génesis 12:2. Y llega Josué, conquista la tierra prometida y se cumple lo que Dios había dicho. Todas las expectativas que estaban ahí se cumplen. También es un momento del comienzo de una nueva etapa de la historia del pueblo escogido. Así como se habían cumplido ciertas cosas, el cumplimiento no era el final. Ese cumplimiento era el inicio y el comienzo de algo nuevo que Dios iba a traer. El cumplimiento de las promesas no es el final, es el vértice o la base para enfrentar nuevos desafíos y nuevos retos. Y Dios quiere desafiarnos en esta mañana a que le sirvamos como familia. Dios quiere desafiarnos a nosotros, que renovemos nuestro compromiso con Él. Cada mañana, cada día, el Señor nos desafía que renovemos nuestro compromiso con Él. Y eso era lo que estaba haciendo Josué aquí. Había reunido al pueblo. Y a mí me llama la atención esa palabra al inicio del capítulo 24, versículo 1. Josué reunió a todas las tribus. ¿Cuándo fue la última vez que te reuniste como familia para hablar acerca de tu relación con Dios? De pronto tú, tu esposa, tus hijos. Josué reunió. Parte de ser familias de integridad es reunámonos y hablemos. Hablemos acerca de nuestra relación con Dios. ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Cómo está mi relación con Dios? ¿Cuándo fue la última vez que te reuniste? ¿Domingo en la tarde, en la noche, miércoles en la noche? ¿Cuándo fue esa última vez que te reuniste para hablar? A veces es más fácil reunirnos para lo social, para comer, para tomar onces, para compartir, pero aún en medio de esto podemos reunirnos y reflexionar y preguntarnos cómo está nuestra relación con Dios. Este libro de Josué nos muestra cómo es la presencia de Dios la que hace realidad el cumplimiento de lo que ha prometido. En este libro de Josué el énfasis no está en la capacidad de un líder de Josué, ni en el esfuerzo de un pueblo. La conquista no es de un pueblo, sino de Dios. Ninguna batalla se puede ganar si Dios no interviene y está presente. Este libro nos quiere dejar a nosotros esos principios. Aquí no se trata de ningún líder ni del esfuerzo del pueblo, sino de la presencia de Dios. La presencia de Dios que siempre acompañó al pueblo de Israel, siempre lo acompañó. Y que nosotros como creyentes podamos entender las batallas solo se ganan porque la presencia de Dios está en nuestra vida, sea cual sea la batalla, sea el momento que estemos viviendo, sea una enfermedad, sea que nos quedamos sin trabajo, sea algo que esté pasando entre nuestras familias. Este libro de Josué quiere recordar que la presencia de Dios es fundamental en nuestras vidas siempre. Este texto está enmarcado, como les decía, en unos elementos que se hacían en las civilizaciones antiguas. Habían 3 elementos que caracterizaban esto, y Dios utiliza estos mismos 3 elementos en relación con su pueblo. El primero, ¿qué nos dice aquí? Nos dice que había una persona que era el rey y que había unos vasallos, y que esos vasallos le deberían servir con fidelidad y obediencia.
Pero también se hablaba de lo que ese rey había hecho por esos vasallos. Siempre que se convocaba, siempre que el rey convocaba a sus vasallos, se empezaba a hablar acerca de la bondad de ese rey. Y los vasallos escuchaban lo que el rey había hecho por ellos. Y una vez que escuchaban, ellos, ¿qué decían? Se comprometían a servirle con fidelidad y obediencia. Pero había algo más. Esos vasallos pronunciaban un juramento y ellos quedaban obligados a confiar en la benevolencia y el apoyo protector del monarca. 3 elementos. El primero, se decía todo lo que el rey había hecho por su pueblo. 2, el pueblo y los vasallos se comprometían a obedecerle y serle fiel a ese rey. Hacían eso. Pero también el 3, esperaban y confiaban en la bondad de ese rey. Y esos mismos 3 elementos los toma Josué y los pone en este momento de renovación del pacto. ¿Qué nos dice el versículo 1 del capítulo 24 al 13? Josué reunió a todas las tribus de Israel en Siquem. Allí convocó a todos los jefes, líderes, jueces y oficiales del pueblo. Todos se reunieron en presencia de Dios, en presencia de ese rey, de ese monarca, de esa autoridad. Josué se dirigió a todo el pueblo y le exhortó. Así dice el Señor, Dios de Israel. ¿Y qué empieza a hacer Josué? Josué empieza a hacer un relato de todo lo que Dios había hecho por el pueblo. Poco a poco empieza a decir todo lo que Él había hecho. Les había protegido, les había guardado del mal. Vemos también que les había liberado, que les había proveído. Durante el capítulo, en medio del capítulo 1 al versículo 13, nos está diciendo, pero hay algo importante, todo lo hizo Dios. No lo hizo el pueblo. Si ustedes van leyendo en el versículo 3, dice, primero le di un hijo. Versículo 100, tiempo después envié a Moisés y herí con plagas a Egipto hasta que los saqué a ustedes de allí, cuando saqué de ese país a sus antepasados. Versículo 7, el Señor hizo que el mar cayera sobre estos. Dice, de lo que les hice a los egipcios. Versículo 8, a ustedes los traje de la tierra de los amorreos. Cuando les hicieron guerra, yo los entregué en sus manos. Yo los destruí, todo lo hace Dios. No era la capacidad del pueblo, todo lo hacía Dios. Dice el versículo 11 al finalizar, pero yo les entregué en sus manos. 12, no fueron ustedes quienes con sus espadas y arcos derrotaron a los 2 reyes amorreos. Fui yo quien por causa de ustedes, como les decía, se empieza a recordar cuando había una renovación, cuando había un acto de soberanía del rey con sus vasallos. Se recordaba lo que Dios había hecho. Y esa era la base para la renovación. La pregunta sería en esta mañana, ¿puedes reflexionar en lo que Dios ha hecho por ti? ¿Lo que Dios ha hecho por tu familia? ¿Qué es lo que ha hecho? Ese es el fundamento, la base para la renovación en el día de hoy. Como Iglesia Cristiana con Fraternidad, ¿qué ha hecho? Celebramos hace 8 días 32 años. Pero también, ¿qué ha hecho Dios en tu vida como familia? Es bueno que nosotros meditemos en eso. Porque es a la luz de todo lo que Dios ha hecho que Josué les dice en ese versículo 14. Por lo tanto, por lo anterior, por todo lo que Dios ha hecho, por todo lo que Dios ha hecho, es que nosotros debemos servir a Dios.
Como leímos en el texto, la palabra que más se repite es servir. Y es el desafío de Josué al pueblo de Dios. El servicio es sinónimo de adorar, obedecer, hacerse esclavo al servicio de Dios. Se utiliza a los que se someten a Dios. Eso es servir. La palabra está relacionada con adorar, con obedecer, con someterse a Dios. Por eso es que le repite, sirvan a Dios una y otra vez, adoren a Dios, obedezcan a Dios, sométanse a Dios. ¿Qué tal nuestra obediencia a Dios, nuestro sometimiento a Dios? ¿Cómo está esa obediencia y esa adoración? Otra versión dice hoy mismo, y el 14 al iniciar, por tanto, ahora. Él les está diciendo hoy mismo, en este instante, ya, no se demoren más, tienen que hacerlo de una vez, inmediatamente, entréguense al Señor. Pero hay otra versión que me gusta a mí, que es las Américas, dice, teman al Señor. Servirle con integridad tiene que ver con temor a Dios. Y no es un miedo. ¿Qué es temer al Señor? Es la actitud con que una persona reconoce el poder y la condición de la persona a la que se reverencia. Eso es temor. Es reconocer el poder y la condición de esa persona a la que se reverencia. Si yo entiendo que le debo temor a Dios, al que ha hecho los cielos y la tierra, y lo entiendo ¿por qué? Porque reconozco la condición de Él. ¿Y cuál es la condición de Él? Es un Dios puro, santo, digno, poderoso, único Dios, Dios verdadero. Es el que se revela al hombre, es el Dios soberano, es el Dios majestuoso, es el Dios de gloria, es el Dios de justicia, es el Dios de eternidad. Es un Dios santo, es un Dios salvador. Es el Dios que habla, es el Dios que se revela. Es el Dios en que se puede confiar, es el Dios que está cerca, es el Dios que ha provisto, es el que me da fuerza. ¿Será que no se puede temer a este Dios? Al Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Por eso Josué les dice, teman al Señor, porque es un Dios soberano, único, no hay otro Dios como Él. La palabra temor implica sumisión en una debida relación con Dios. Eso es temor. En un tiempo de oración pasado estuvimos hablando que en el día de hoy falta temor a Dios. Por eso se hace lo que uno quiere hacer. No importa, porque no se conoce y porque no se entiende la persona que está detrás de Dios. ¿Quién es Él con todos sus atributos? Para servir con integridad hay que tener temor de Dios. Yo no puedo ser íntegro si no temo a Dios, si no reconozco quién es Él. Es otro elemento que aparece a la luz de la integridad. A mí no me importa quién es Dios y yo hago lo que yo quiera. No, Él no me ve, Él no sabe lo que yo hago. Nosotros necesitamos temer a Dios. Se ha perdido el temor a Dios. Y esta palabra se incluye en lo que es ser íntegro. Y como les decía, ser íntegro es estar completo, no estar dividido en las diferentes áreas, en la mente o en el corazón. Ser íntegro es no vivir en dualidad. Unas áreas soy correcto, otras áreas soy incorrecto, como les decía al inicio. Tal vez alguien le dirá, no, pero yo no voy a hacer eso. Pero por otro lado está haciendo otra cosa. Recordemos integridad. Muchas veces andar en integridad y firme en integridad va a tener consecuencias para mi vida. O muchas veces no me va a favorecer ser íntegro.
Pero Dios me dice que yo necesito mantenerme en integridad. Josué dijo: por mi parte, yo y mi familia serviremos con integridad a Dios. Temeremos a Dios. Seremos fieles a Dios. Ese es el reto, ese es el desafío en esta mañana, que nosotros podamos vivir como familias en integridad. ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo vive tu familia? ¿En dualidad? ¿Son completos? ¿Cómo está nuestra familia? Hay un segundo punto, un segundo desafío. ¿Qué dice Josué? Está diciendo: desháganse de los dioses que sus antepasados adoraron al otro lado del río Éufrates y en Egipto, y sírvanle solo al Señor. Él está diciendo que hay que andar en integridad, vivir en integridad, pero hay algo más que les dice: sirvan desechando otros dioses. Habría que definir qué es un Dios. Un Dios es aquel al que se acude para tener protección, dirección, provisión, aquel que se busca para enfrentar momentos difíciles cuando se necesita paz, al que se le da muchas veces gracias, al que se le pide ayuda, al que se le recurre para la sanidad, al que se le obedece. Eso es un Dios. Y Josué le estaba diciendo: abandonen, sirvan desechando otros dioses. Un Dios es el que nosotros acudimos para salvación. Puede ser yo mismo, otra persona, alguien que tiene poder, alguien que tiene influencia. Y es muy evidente aquí. Para Josué habían dos tipos de dioses: los antepasados. ¿Y a qué se refiere esto? A tradiciones familiares, a adorar o servir otros dioses. A pesar de que habían venido a la tierra prometida, habían traído esas tradiciones familiares que impedía que adoraran a Dios de una manera íntegra, honesta, fiel. Josué estaba animando a que esos dioses antepasados de tradiciones fueran quitados. Pensemos, ¿cuáles son esos dioses que a veces por tradición familiar no queremos dejar a un lado, queremos mantener? El padre Francisco dijo el año pasado: a veces es más fuerte la tradición que el dogma. A veces es más fuerte la tradición que lo que nos dice aquí la Escritura. A veces hay tradiciones de: oiga, tienen que ser profesionales nuestros hijos en estas áreas. Y familiarmente se va pasando. Es que nuestras familias necesitan tener prestigio. Nuestras familias necesitan tener poder. Esas son tradiciones familiares, son dioses familiares que se van anclando en nuestra vida. ¿Cuáles son esas tradiciones familiares que nos impiden servir a Dios de una manera íntegra, recta? Pensemos. A veces hemos escuchado: estoy traicionando la fe de mis padres en sus creencias. Se vuelve mucho más fuerte la creencia de los padres, de los abuelos, que lo que dice la Escritura, lo que dice Dios aquí. Y a veces se lucha con esas creencias. Como les decía, el profesional de la familia, trabajar o estudiar en tal u otra universidad. Muchas veces puede ser otro Dios que viene por tradición: el maltrato, la venganza, mi carácter. No es que yo soy así y a mí nadie me cambia. Es que mi papá y mi abuelo eran así. Josué le está diciendo al pueblo:
abandonen esos dioses de sus antepasados, eso que no les deja a ustedes avanzar. ¿Cuáles son esas tradiciones que no queremos abandonar? Pero también les dice en el versículo 15: a los dioses de los amorreos, en cuya tierra ustedes ahora habitan. Vivimos en este tiempo de la historia, vivimos en esta ciudad, vivimos en este mundo. ¿Cuáles son esos dioses en la tierra que habitamos nosotros? Esos dioses fuertes: el consumismo, el hedonismo, la promiscuidad, el libertinaje, la tecnología, la música, cosas que atrapan nuestro corazón, placeres terrenales, el éxito. Vivimos inmersos, estamos cohabitando y viviendo con otro tipo de dioses: el poder, la codicia, la ambición. Los dioses donde habitan hoy. Vivimos hoy en día en Bogotá, Colombia, el mundo. Hay otro tipo de dioses: el modo de pensar, las escalas de valores que hay en nuestra nación, en nuestra ciudad. Las tentaciones nos asaltan constantemente. ¿Cuáles dioses debemos abandonar que nos atrapan, que no nos dejan a nosotros serle fiel y servirle a Dios? El desafío de Josué y el desafío de la palabra de Dios a nosotros es: desháganse de esos dioses. ¿Cuáles son dioses que atrapan el corazón, que roban el tiempo? Seamos jóvenes, adultos, mayores, les dice: desháganse de los dioses en cuya tierra ustedes ahora habitan. Hay un sinnúmero, hay una multitud de dioses. Dicen que los que viven en el país de la India tienen más de 1000 dioses. Pero creo que nosotros no estamos lejos de ellos. La ropa es un dios, ¿o no? ¿Ustedes qué creen? ¿No? Vayan a un centro comercial. Vayan a un centro comercial, no más. La promoción que se hace, los eventos que se hacen. Y fuera de eso, las mujeres que colocan para promocionar esa ropa, ¿cierto? Se atrapa con los ojos. La tecnología de hoy atrapa, roba el corazón. No, pero es que eso no es un Dios. Claro que sí. ¿Por qué? Porque llena el corazón, llena la mente, llena el tiempo. Por eso Josué dice: desháganse. No es que vayan ahorita a sacar y a botar el celular ni el televisor, no. Pero que sí podamos reunirnos como familia y decir: ¿qué está atrapando a nuestros corazones? Y algo interesante también en este texto, porque Josué les dice a ellos, versículo 20: si ustedes lo abandonan y sirven a dioses ajenos. Los antepasados, hay dioses que cohabitan hoy, pero hay dioses ajenos, dioses extraños. Cada día, en cada época, en cada momento, se van a levantar cualquier tipo de dioses, extraños y ajenos. Y los conocedores de esto dicen que tenía que ver con la religiosidad y la mística del pueblo, con lo que sucedía en la parte espiritual. Cada vez se van a levantar nuevos dioses para adorar, para servir, para serles fieles, para serles leales. Eso es lo que es un Dios. Pide nuestra lealtad, nuestra fidelidad. Josué es muy reiterativo en que es necesario abandonar otros dioses. Versículo 23, que nos dice: Josué le replicó: desháganse de los dioses ajenos que todavía conservan, vuélvanse de todo corazón al Señor Dios de Israel.
Desháganse de los dioses ajenos que todavía conservan. Vuélvanse de todo corazón al Señor Dios de Israel. Era el pueblo de Dios y su corazón estaba atrapado por otros dioses, cosas, personas, actitudes, comportamientos. Hoy más que nunca es un tema que siempre será relevante y está atrapando los corazones. Y está enmarcado en el hedonismo, la pornografía. La pornografía es un Dios. Es un Dios porque trae satisfacción, porque trae plenitud entre comillas, porque da sentido, porque llena un vacío. Cada vez más personas se arrodillan a este Dios, al Dios de la pornografía. Se esclavizan, se vuelven sus vasallos, se vuelven sus servidores. Cada vez más se rinde, se arrodillan las personas al poder, al dinero y a otro tipo de cosas, como les decía, al consumismo. Estos dioses se estaban interponiendo entre Dios y el pueblo. Y Josué está llamando al pueblo a una renovación, a una revisión de su relación con Dios. Y esto implica un cambio de valores y prioridades. Primera de Tesalonicenses 9 del 1 al 10. Pablo le está diciendo a la iglesia tesalónica que su conversión se caracterizó precisamente por el hecho de que habían abandonado los ídolos de esa época. Tesalonicenses 1, del 9 al 10. Ellos mismos cuentan de lo bien que ustedes nos recibieron y de cómo se convirtieron a Dios, dejando los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar del cielo a Jesús, su Hijo, a quien resucitó, quien nos librará del castigo venidero. Necesitamos optar por Jesucristo y esperando a Jesucristo, el Hijo de Dios que vendrá. Somos desafiados a servir al Señor como familia, pero también en último punto somos desafiados a servir como familia decidiendo, tomando decisiones. En el versículo 15, Josué dice al pueblo: si a ustedes les hace mal servir al Señor, elijan ustedes mismos. Implica una elección, implica libertad. En el versículo 15 Josué les está diciendo: hagan una evaluación del Dios que ustedes dicen que adoran. Si creen que es mejor servir a otros dioses, háganlo. Pero aquí elegir, escoger, tiene que ver con una decisión bien pensada, una decisión donde yo pruebo y examino quién es Dios. Les está diciendo: si a ustedes les parece mal servir a Dios, pues sirvan a otros dioses. Háganlo. Piénsenlo, medítenlo, reflexionen. Esta expresión de escojan, de elijan, está relacionado con lo que Dios hizo con nosotros. Nos escogió a cada uno de nosotros. Pero la decisión de esa escogencia está basada en el amor. Está basada esa escogencia en el amor. Cuando les dice: elijan a quién van a amar. Elijan al Dios verdadero, al Dios que todo lo creó, o a esos dioses que nada sirven. Les está diciendo: escojan. Y hubo una respuesta del pueblo. El pueblo pudo reflexionar y pudo meditar. Y nos dice el versículo 16 frente a lo que Josué les había dicho: el pueblo respondió, el pueblo meditó, el pueblo pensó y le dijo: eso no pasará jamás, nosotros no abandonaremos al Señor para servir a otros dioses. Eso no pasará jamás, nosotros no dejaremos al Señor para servir a otros dioses. Esa es la respuesta
una respuesta audible de nuestra boca. Hace 2 semanas fui a renovar el pase y a uno le toca pasar cubículo por cubículo a una entrevista, sea de los ojos, sea de la salud, sea de la prueba que uno tiene. Y me preguntaron, ¿y usted qué hace? Y yo le dije, soy pastor de una iglesia cristiana. Y la muchacha que estaba ahí me dijo, yo fui cristiana, pero ya no. Y yo meditaba, ¿se trata de un rótulo? ¿O será que pudo dimensionar lo que Cristo Jesús había hecho en su vida? La salvación, el perdón de pecados, una vida nueva. No sé con qué facilidad dijo, no, ya no. No sé qué experiencia pudo tener. Pero aquí están diciendo, eso no pasará jamás. Y qué fácil es de la fe. El pueblo respondió, eso no pasará jamás, nosotros no abandonaremos al Señor. Y si nosotros miramos el resto del capítulo, Josué vuelve y les dice algo, pero el pueblo vuelve e insiste, versículo 28, eso no pasará jamás, nosotros solo serviremos al Señor, nosotros solo adoraremos al Señor. 23, Josué replicó otra vez y les dice que se deshagan. Versículo 24, el pueblo respondió, solo al Señor nuestro Dios serviremos y solo a Él obedeceremos. Frente al desafío que les había dado Josué, ellos responden. Ellos toman una decisión. Ellos dicen, solamente a Dios serviremos, solamente a Él obedeceremos. ¿Cuál es tu decisión hoy? ¿Cuál es esa decisión? ¿Adorar, servir al Señor? ¿Cuál es esa decisión? Frente a tantos dioses, para Josué, él ya había tomado una decisión. Por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor. No importa lo que ustedes decidan, no importa lo que ustedes escojan. Yo y mi familia adoraremos al Señor y solamente le serviremos. Jesús es Dios hecho hombre. Jesús dijo, el que me quiera seguir, tome su cruz y se niegue a sí mismo. El que me quiera servir, en Juan 12:26, debe seguirme, y donde yo esté, allí también estará mi siervo. Tras los pasos de Jesús es nuestro lema, unido reflejando su carácter. A Jesús debemos servir, a Jesús debemos serle fiel, a Jesús debemos honrar, a Jesús debemos respetar, a Jesús debemos creerle, a Jesús le debemos fidelidad, a Jesús le debemos nuestro amor, a Jesucristo que murió en la cruz del Calvario. El pacto que hizo Dios con nosotros fue a través de la sangre de Jesús, un pacto que no hay que renovar porque es una vez para siempre. Pero nosotros sí necesitamos decir como dijo el pueblo, solo a Jesucristo nuestro Dios serviremos y solo a Él obedeceremos. Ese fue el desafío que Josué hizo al pueblo. Pero también es el desafío que en esta mañana Dios quiere darnos a cada uno de nosotros. Y yo quiero que nosotros podamos leer ese versículo 24. El pueblo respondió, solo al Señor nuestro Dios serviremos y solo a Él obedeceremos. Quiero que lo leamos otra vez, todos al tiempo. Solo al Señor nuestro Dios serviremos y solo a Él obedeceremos. Otra vez, solo al Señor nuestro Dios serviremos y solo a Él obedeceremos. Ese es el desafío en esta mañana. Que usted pueda reunirse con su familia y que usted pueda declarar esto y decirte, Señor, solo a ti serviremos y solo a ti obedeceremos. Oremos para terminar.
Señor, gracias en esta mañana porque nos desafías a servirte como familias. Y parte de servicio tiene que ver con la integridad, tiene que ver con dejar otros dioses, Señor, desechar esos otros dioses, pero también implica tomar una decisión. Señor, qué fácil es estar en una iglesia, venir cada domingo, pero frente a tantos dioses que hay allá afuera, queremos pedirte, Señor, que tú nos des la fuerza, nos des el valor para obedecerte, para amarte, para servirte. Este fue el desafío que Josué dejó a tu pueblo, pero es el desafío que tú nos dejas en esta mañana: servir a Jesús, honrar a Jesús, respetar a Jesús. Señor, gracias por tu palabra, que como iglesia, Señor, seamos familias que sirven al Señor donde quiera que estén. Te alabamos, Señor, y te bendecimos y te damos muchas gracias en el nombre de Jesús.